¿Qué sucede con un imperio construido sobre el silencio, cuando el silencio mismo se vende? Antes de que descendamos a esta historia, si encuentra valor en estos viajes a través de corredores olvidados e historias ocultas, considere suscribirse. Su apoyo nos acerca a 1000, y más cerca de descubrir más de lo que los hombres poderosos prefirieron enterrado. La noche del 13 de junio de 2012 se posó sobre la Ciudad de México con el peso de un final que nadie aún entendía. En las salas de juntas de la sede de Grupo Modelo, en la avenida Javier Barros Sierra, las luces ardieron hasta altas horas de la madrugada. El personal de seguridad se movía por los corredores de mármol con una frecuencia inusual. En algún lugar de los pisos superiores, los documentos cambiaron de manos. Las firmas se secaron en papel, que cortaría casi un siglo de dominio cervecero mexicano. El anuncio oficial vendría a la mañana siguiente. Anheuser-Busch InBev, el conglomerado belga-brasileño, había adquirido el control total de Grupo Modelo por $20,000 millones. La transacción fue enmarcada como una fusión de iguales, una alineación estratégica, una oportunidad global. Los comunicados de prensa hablaban de sinergias y expansión del mercado. Lo que no mencionaron fue que una era había terminado, en silencio, deliberadamente, sin luto público. Pablo Díez Fernández había estado muerto durante más de 4 décadas para entonces. El inmigrante español que había transformado una cervecería en apuros en una institución nacional nunca presenció el capítulo final. Sin embargo, su presencia perduraba en la arquitectura de la empresa que construyó, en la cultura de discreción que estableció, en las mismísimas paredes de las propiedades que su fortuna construyó en la Ciudad de México. La sede de Modelo misma se erigía como testimonio de una filosofía de ambición contenida. A diferencia de las torres de cristal de los competidores multinacionales, el edificio mantenía una deliberada moderación. Sus fachadas no revelaban nada de las decisiones tomadas en su interior. Los visitantes describían una atmósfera de vigilancia permanente. Empleados que hablaban en tonos medidos, corredores donde los pasos resonaban contra políticas de estricta confidencialidad. Aquellos que trabajaban allí entendían los códigos no escritos. Grupo Modelo no filtraba información. Grupo Modelo no se involucraba en disputas públicas. Grupo Modelo resolvía los asuntos internamente, permanentemente, invisiblemente. Esta cultura se había establecido en los primeros años de la expansión de la compañía, cuando Pablo Díez Fernández reconoció que la discreción era en sí misma una forma de poder. Las familias fundadoras, los Díez, los Fernández, las diversas ramas que se interconectaron y consolidaron el control a través de generaciones, mantuvieron residencias en los distritos más ricos de la capital: Polanco, Lomas de Chapultepec, San Ángel. Estas propiedades compartían características comunes: muros altos, mínima presencia en la calle, entradas diseñadas para no revelar nada de lo que yacía más allá. La arquitectura hablaba de una riqueza que no requería publicidad. Para la noche de la adquisición, muchas de estas propiedades ya habían pasado por múltiples generaciones. Algunas habían sido subdivididas entre herederos. Otras se habían vendido durante periodos de reestructuración familiar. Unas pocas permanecían en manos de descendientes, que aún llevaban los nombres fundadores, pero ejercían una influencia decreciente sobre la compañía que sus ancestros crearon. La transición de propiedad planteó preguntas que la narrativa oficial evitó cuidadosamente. ¿Por qué las familias fundadoras habían acordado vender? ¿Qué presiones internas se habían acumulado durante décadas de sucesión controlada? Las respuestas yacían enterradas en negociaciones privadas, en reuniones familiares celebradas a puertas cerradas, en conversaciones que nunca aparecerían en los archivos corporativos. Algunos analistas señalaron las matemáticas de la herencia. Cada generación multiplicaba el número de partes interesadas. Cada división de acciones diluía el control individual. A principios de los 2000, la estructura de propiedad familiar se había vuelto laberíntica.
Docenas de descendientes que poseían fragmentos de autoridad, sus intereses cada vez más divergentes, su capacidad para la toma de decisiones unificada cada vez más comprometida. Otros sugirieron que las familias simplemente habían reconocido una realidad inevitable. La industria cervecera global se estaba consolidando. Los cerveceros nacionales independientes estaban desapareciendo en carteras multinacionales. Permanecer fuera de este proceso era aceptar una eventual marginación. La venta, desde esta perspectiva, representó una rendición pragmática más que una derrota. Pero el pragmatismo rara vez explica todo el peso de tales decisiones. Detrás de los cálculos financieros yacían décadas de tensión acumulada, rivalidades entre ramas familiares, disputas sobre la sucesión, desacuerdos sobre la estrategia que se habían suprimido en lugar de resolverse. La cultura del silencio que protegía a Grupo Modelo del escrutinio externo también impidió que los conflictos internos encontraran resolución. La sede en Javier Barros Sierra continuaría operando después de la adquisición. La marca Corona continuaría su expansión global bajo nueva propiedad. El nombre Modelo persistiría en botellas consumidas en 6 continentes. Lo que se desvaneció fue algo menos tangible, una relación particular entre familia, empresa y nación, que había definido la producción cervecera mexicana durante generaciones. Pablo Díez Fernández llegó a México a la edad de 15 años, llevando poco más que el hambre particular que crea el desplazamiento. El año era 1902. España ofrecía perspectivas limitadas para un joven de las modestas regiones de León. Las Américas prometían reinvención. Cruzó el Atlántico con miles de otros emigrantes que silenciosamente remodelarían el panorama comercial de su país adoptivo. El México que lo recibió todavía estaba gobernado por Porfirio Díaz, todavía operando bajo la ilusión de estabilidad permanente. La inversión extranjera fluía libremente. Los inmigrantes europeos encontraron oportunidades en el comercio, la manufactura y el intercambio. El joven Pablo Díez Fernández comenzó como muchos inmigrantes comenzaron, trabajando en negocios establecidos, aprendiendo los mecanismos del comercio mexicano, acumulando el conocimiento que eventualmente serviría a ambiciones más grandes. Poseía cualidades que su éxito posterior oscurecería bajo capas de mitología, una capacidad para la observación paciente, una comprensión de que las relaciones, cultivadas adecuadamente, generaban rendimientos que el capital puro no podía igualar, una disposición a esperar, a posicionar, a moverse solo cuando las circunstancias se alineaban. Estas no eran las características de un empresario visionario, eran los instintos de un superviviente que entendía que la permanencia requería fundación. La industria cervecera en el México de principios del siglo XX permanecía fragmentada. Los productores regionales dominaban los mercados locales. Las redes de distribución eran primitivas. La calidad variaba drásticamente. Los inmigrantes alemanes habían establecido varias operaciones, trayendo técnicas europeas a los ingredientes mexicanos. Pero ninguna compañía había alcanzado un alcance nacional. Ninguna marca comandaba reconocimiento más allá de su territorio inmediato. Cervecería Modelo fue fundada en 1925, aunque las circunstancias precisas de su establecimiento permanecen parcialmente oscurecidas por décadas de mitología corporativa. Las historias oficiales hablan de fundadores visionarios que reconocen un potencial sin explotar. La realidad involucró negociaciones más complejas, asociaciones formadas y disueltas, capital reunido de múltiples fuentes, luchas tempranas que pusieron a prueba el compromiso de todos los involucrados. Pablo Díez Fernández no estaba entre los fundadores originales. Su entrada en la compañía llegó más tarde, a través de canales que las historias corporativas, sanitizadas, rara vez detallan. Lo que importa es que a principios de los años 30 había alcanzado una posición de influencia decisiva. Los mecanismos de este ascenso, ya sea a través de la inversión, la alianza estratégica o la acumulación silenciosa de acciones de socios en apuros,
dejaron pocos rastros en el registro público. La sede establecida durante estos años reflejó la filosofía corporativa emergente: funcionalidad sobre ostentación, seguridad sobre accesibilidad. Los edificios que albergaban las operaciones de Modelo fueron diseñados para contener en lugar de mostrar. Los visitantes eran manejados cuidadosamente. La información fluía a través de canales controlados. La arquitectura misma encarnaba la convicción de que los negocios se llevaban a cabo mejor cuando se llevaban a cabo de manera invisible. Este enfoque se extendió a las propiedades personales que la prosperidad hizo posibles. A medida que Díez Fernández acumulaba riqueza, invirtió en propiedades en los distritos de élite emergentes de la Ciudad de México. Estas residencias compartían la misma moderación estética que las instalaciones corporativas: muros altos, entradas cerradas, jardines que no podían observarse desde las calles públicas. El mensaje era coherente: lo que sucede dentro de estos límites no es de su incumbencia. Los años 30 y 40 representaron años de expansión metódica. Mientras que otras industrias mexicanas luchaban con la inestabilidad política y la incertidumbre económica, Grupo Modelo creció constantemente. Nuevas instalaciones cerveceras, distribución ampliada, penetración gradual de mercados previamente dominados por competidores regionales. El crecimiento nunca fue explosivo, fue incremental, sistemático, diseñado para evitar la atención que inevitablemente atraía la expansión rápida. Díez Fernández entendió que en México la visibilidad conllevaba riesgos. Los gobiernos cambiaban, las políticas se modificaban, las empresas que crecían demasiado prominentes se convertían en objetivos de regulación, impuestos o apropiación directa. La revolución había demostrado lo que sucedía cuando la riqueza se concentraba demasiado visiblemente. La lección era clara: prosperar en silencio o arriesgarse a perderlo todo. Esta filosofía moldeó cada aspecto del desarrollo de la compañía. Las relaciones laborales se gestionaron para prevenir los conflictos que generaban titulares. Las conexiones políticas se mantuvieron discretamente, a través de canales que no dejaban documentación. Los competidores fueron absorbidos o marginados a través de métodos que rara vez implicaron confrontación pública. Grupo Modelo creció no derrotando a sus rivales, sino haciendo que su derrota pareciera una evolución natural del mercado. La estructura familiar que surgió alrededor de esta empresa en crecimiento reflejó principios similares. Los matrimonios conectaron la riqueza cervecera con otras fortunas establecidas. Los niños fueron educados para entender la discreción como un valor primordial. La familia Díez y sus clanes aliados se desarrollaron en una red caracterizada por la lealtad interna y la opacidad externa. Los forasteros encontraban barreras corteses, pero impenetrables. Para los años 50, Grupo Modelo había logrado una posición de dominio silencioso en la producción cervecera mexicana. La marca Corona se estaba estableciendo como el producto insignia de la compañía. La distribución alcanzaba la mayoría de los principales centros de población. La infraestructura para la expansión nacional estaba sustancialmente completa. Sin embargo, la compañía seguía siendo en gran medida desconocida fuera de los círculos de la industria. Esto no fue un fracaso de marketing, fue una estrategia deliberada. Las propiedades que las familias fundadoras ocuparon durante estas décadas de consolidación se hicieron más elaboradas, pero nunca ostentosas. Las propiedades en Polanco presentaban jardines diseñados por paisajistas europeos. Las residencias en Lomas de Chapultepec incorporaban materiales importados y muebles hechos a medida. Pero las presentaciones externas seguían siendo apagadas. La riqueza se experimentaba en privado, compartida entre aquellos que entendían los códigos de pertenencia. La transformación de Corona de producto regional a fenómeno internacional ocurrió a través de métodos que contradecían cada principio del marketing moderno. No hubo respaldos de celebridades, no hubo campañas publicitarias elaboradas, no hubo grupos focales que determinaran el mensaje óptimo.
La expansión ocurrió a través de la paciencia, el posicionamiento y la comprensión de que ciertos productos se venden solos cuando se colocan correctamente. El mercado estadounidense se abrió gradualmente durante los años 80. La inmigración mexicana había creado comunidades en todo el suroeste de Estados Unidos, donde Corona ya conllevaba asociaciones con el hogar, con la autenticidad, con algo genuino en un panorama comercial cada vez más sintético. La cerveza apareció en restaurantes mexicanos, en ciudades fronterizas, en barrios donde el español se hablaba con tanta frecuencia como el inglés. Lo que Grupo Modelo entendió, quizás antes de que los competidores lo reconocieran, fue que la extranjería misma podría convertirse en un argumento de venta. Los consumidores estadounidenses estaban desarrollando apetitos por lo importado, lo exótico, lo auténticamente otro. La botella transparente de Corona, su etiqueta simple, su asociación con las playas mexicanas y los placeres sencillos, estos atributos no requerían explicación. Se comunicaban directamente, omitiendo las narrativas elaboradas que construían las marcas nacionales. La estrategia de distribución estadounidense de la compañía reflejó la misma paciencia deliberada que caracterizó todas las operaciones de Modelo. En lugar de buscar una rápida expansión nacional, construyeron mercado por mercado. Los distribuidores regionales fueron seleccionados cuidadosamente, las relaciones cultivadas a lo largo de años en lugar de meses. El crecimiento pareció orgánico, porque fue diseñado para parecer orgánico. Nada sobre el éxito de Corona parecía forzado o fabricado. A finales de los años 80, Corona se había convertido en la cerveza importada más vendida en los Estados Unidos. El logro fue notable precisamente porque parecía poco notable. Ningún momento singular marcó la transición. Ninguna campaña dramática anunció la llegada. La marca simplemente acumuló presencia hasta que su dominio se hizo innegable. Este fue el método Modelo, aplicado a los mercados globales. La victoria a través de la acumulación en lugar de la conquista. De vuelta en la Ciudad de México, las familias fundadoras observaron esta expansión desde propiedades que se habían vuelto cada vez más aisladas de las operaciones que técnicamente controlaban. La profesionalización de Grupo Modelo había creado capas de gestión entre la propiedad y las decisiones diarias. Los miembros de la familia se sentaban en juntas directivas, recibían dividendos, mantenían roles ceremoniales. Pero la dirección real de la compañía había pasado a ejecutivos que entendían los mercados modernos, de maneras que los herederos de tercera generación a menudo no. Esta transición creó tensiones que la cultura del silencio impidió que salieran a la superficie públicamente. Algunos miembros de la familia resentían su marginación. Otros dieron la bienvenida a la libertad de la responsabilidad operativa. Disputas sobre la estrategia, sobre la reinversión versus la distribución, sobre el ritmo de la expansión internacional. Estos conflictos se desarrollaron en reuniones privadas, en conversaciones celebradas dentro de los muros de los complejos familiares, en negociaciones que no dejaban actas. Los espacios físicos ocupados por la familia Díez y sus clanes aliados durante este periodo reflejaron tanto su riqueza como su creciente distancia de sus fuentes. Las propiedades eran mantenidas por personal profesional. Los jardines eran cuidados por trabajadores que rara vez interactuaban con los dueños de las propiedades. Las residencias funcionaban como escenarios para un estilo de vida que se había vuelto en gran medida ceremonial, espacios donde la riqueza se representaba para una audiencia de observadores igualmente ricos. Los niños criados en estos ambientes desarrollaron relaciones complicadas con la fortuna que los rodeaba. Algunos persiguieron carreras independientes, tratando su herencia como una red de seguridad más que como una identidad. Otros se sumergieron en los rituales de la sociedad de élite mexicana, los clubes, los eventos sociales, las apariciones cuidadosamente gestionadas que marcaban la pertenencia a una clase particular. Pocos demostraron el apetito por la lucha comercial que había caracterizado a sus ancestros inmigrantes.
La sede de Modelo en Javier Barros Sierra se volvió durante estos años cada vez más autónoma de la influencia familiar. Los gerentes profesionales implementaron estrategias desarrolladas a través de la investigación de mercado y el análisis competitivo. Las decisiones que una vez requirieron consulta familiar fueron tomadas por ejecutivos responsables, principalmente ante métricas de desempeño. El éxito de la compañía había creado las condiciones para la irrelevancia de la familia. Esta dinámica, la prosperidad que genera el desplazamiento, repitió patrones visibles en empresas familiares a través de generaciones y culturas. Las habilidades requeridas para construir una compañía difieren fundamentalmente de las habilidades requeridas para heredar una. Pablo Díez Fernández había poseído el hambre del inmigrante, la claridad de observación del forastero, la paciencia del superviviente. Sus descendientes poseían comodidad, conexiones y la ceguera particular que acompaña la suposición de permanencia. Sin embargo, la familia retuvo una función crucial. Proporcionaban legitimidad. Grupo Modelo siguió siendo, en la percepción pública, una compañía mexicana controlada por familias mexicanas. Esta identidad conllevaba un valor que el análisis financiero puro no podía capturar. Distinguía a Corona de los competidores extranjeros. Generaba buena voluntad regulatoria. Conectaba la marca con el orgullo nacional, de maneras que facilitaban tanto la lealtad doméstica como la mística internacional. El mantenimiento de esta percepción requirió una gestión cuidadosa. Los miembros de la familia aparecieron en funciones corporativas apropiadas. Sus nombres permanecieron ligados a iniciativas filantrópicas. Las comunicaciones de la compañía enfatizaron la continuidad, la tradición y la identidad mexicana. Lo que estas comunicaciones omitieron fue el grado en que el control real había migrado de las propiedades familiares a las suites ejecutivas, de la autoridad heredada a la experiencia profesional. Los años 90 trajeron desafíos que pusieron a prueba el equilibrio cuidadosamente construido entre la propiedad familiar y la gestión profesional. La crisis económica de México, de 1994, envió temblores a través de cada sector de la economía nacional. El peso colapsó. Las tasas de interés se dispararon. Las compañías que habían pedido prestado en dólares se encontraron repentinamente insolventes. Las suposiciones de estabilidad que habían guiado décadas de planificación se evaporaron en semanas. Grupo Modelo sobrevivió a la crisis con más éxito que muchos competidores. Las prácticas financieras conservadoras de la compañía, otro legado de la cautela inmigrante de Pablo Díez Fernández, habían limitado la exposición a las estructuras de deuda que destruyeron a otras empresas. Los ingresos internacionales, denominados en dólares, proporcionaron amortiguación contra la devaluación del peso. La crisis que devastó la industria mexicana en realidad fortaleció la posición relativa de Modelo, pero la supervivencia conllevó sus propias complicaciones. Los miembros de la familia que se habían acostumbrado a dividendos confiables vieron sus distribuciones reducidas. Las propiedades que habían parecido permanentemente seguras de repente requirieron reconsideración. La crisis reveló cuán completamente las familias fundadoras se habían vuelto dependientes de una compañía que ya no controlaban. Su riqueza existía principalmente en papel, en acciones cuyo valor fluctuaba con fuerzas del mercado más allá de su influencia. Los años posteriores a la crisis aceleraron los cambios que ya estaban en marcha. La gestión profesional consolidó la autoridad. Las decisiones estratégicas reflejaron cada vez más las presiones competitivas globales en lugar de las preferencias familiares. La asociación de la compañía con Anheuser-Busch, establecida en 1993, introdujo la influencia extranjera en operaciones que previamente habían sido puramente mexicanas. Los ejecutivos estadounidenses participaron en sesiones de planificación. Los métodos estadounidenses moldearon las estructuras organizacionales. Esta asociación se presentó públicamente como una colaboración entre iguales. La realidad involucró dinámicas de poder más complejas.
Anheuser-Busch adquirió participaciones minoritarias significativas en Grupo Modelo, creando un enredo financiero que resultaría difícil de revertir. La compañía estadounidense obtuvo acceso a la red de distribución de Corona. Modelo obtuvo capital para la expansión y protección teórica contra una adquisición hostil. Lo que permaneció sin declarar fue que parte se benefició más del acuerdo. Las familias fundadoras observaron estos desarrollos desde posiciones de apalancamiento decreciente. Los asientos en la junta directiva permanecieron en manos de la familia, pero la experiencia requerida para desafiar las recomendaciones de la gerencia había migrado hace mucho tiempo a otro lugar. Los miembros de la familia que plantearon objeciones se encontraron superados por ejecutivos que controlaban los flujos de información, que entendían la dinámica del mercado, que podían enmarcar cualquier disputa como obstrucción del valor para el accionista. Las propiedades en Polanco y Lomas de Chapultepec continuaron sus rutinas tranquilas durante estos años de transformación corporativa. El personal mantenía los jardines, la seguridad monitoreaba las entradas. La infraestructura física de la riqueza persistió incluso cuando sus cimientos cambiaron. Los visitantes de estas propiedades encontraron ambientes sin cambios a lo largo de décadas. Los mismos muebles, la misma obra de arte, los mismos arreglos cuidadosos que las generaciones anteriores habían establecido. Esta preservación conllevaba un significado psicológico. Para las familias que experimentaban la pérdida de control, mantener la continuidad física proporcionaba compensación. Las casas permanecían incluso si la influencia no lo hacía. Las direcciones conservaban su prestigio, incluso si la autoridad que alguna vez representaron había migrado a otro lugar. La estabilidad material sustituyó el poder comercial que originalmente había generado estas condiciones materiales. Dentro de las redes familiares, las conversaciones sobre la dirección de la compañía se volvieron cada vez más frustradas. Los miembros más jóvenes que habían cursado estudios en negocios o finanzas reconocieron patrones que los alarmaron. La asociación con Anheuser-Busch, inicialmente presentada como alianza estratégica, comenzó a parecerse a una adquisición preliminar. Cada compra de acciones adicional, cada profundización de la integración operativa, redujo la capacidad de acción independiente de la familia. Pero estas preocupaciones encontraron obstáculos que la propia cultura de la familia había creado. La tradición de discreción que protegía a Modelo del escrutinio externo también impidió que el disenso interno se organizara de manera efectiva. Los miembros de la familia reacios a ventilar los desacuerdos públicamente se encontraron aislados, incapaces de coordinar la resistencia, inseguros de quién entre sus parientes compartía sus preocupaciones. El silencio que había servido tan bien a la compañía ahora inhabilitaba a sus propietarios. La sede de Modelo no proporcionó asistencia a los miembros de la familia que buscaban claridad. Las solicitudes de información encontraron retrasos burocráticos. Los estados financieros llegaron en formatos que oscurecían más de lo que revelaban. La gestión profesional, que había reemplazado la supervisión familiar, había desarrollado intereses institucionales distintos de los intereses de la propiedad. Sus carreras dependían de las relaciones con los ejecutivos de Anheuser-Busch, no de satisfacer a los accionistas, cuya influencia se había vuelto en gran medida ceremonial. Algunos miembros de la familia intentaron organizarse. Se celebraron reuniones privadas en las mismas propiedades donde generaciones anteriores habían planeado la expansión corporativa. Se consultó a abogados. Los asesores financieros ofrecieron evaluaciones, pero estos esfuerzos fracasaron consistentemente en generar una acción unificada. La familia se había fragmentado en demasiadas ramas, demasiados intereses contrapuestos, demasiados resentimientos acumulados. La unidad requería confianza, y la confianza se había erosionado a través de décadas de conflicto reprimido. La cara pública de Grupo Modelo durante estos años no reveló nada de estas tensiones internas. Corona continuó su expansión global. Se abrieron nuevos mercados en Asia, Europa,
América del Sur. La marca logró un reconocimiento que habría parecido imposible a los fundadores de la compañía. Modelo Especial estableció su propio seguimiento entre los consumidores que buscaban alternativas a las asociaciones de playa casual de Corona. La compañía parecía más fuerte que nunca, precisamente a medida que sus familias fundadoras se debilitaban. Los 2000 llegaron trayendo transformaciones que resultarían irreversibles. La consolidación cervecera global se aceleró más allá de cualquier cosa que sugirieran las décadas anteriores. Los campeones regionales desaparecieron en carteras multinacionales. South African Breweries se fusionó con Miller. Interbrew se combinó con Ambev para crear InBev. El panorama independiente que había sostenido a compañías como Grupo Modelo se estaba desvaneciendo, reemplazado por un terreno dominado por 3 o 4 gigantes globales. Anheuser-Busch misma, durante mucho tiempo la cervecera estadounidense dominante, se encontró vulnerable. La compañía que se había asociado con Modelo, desde una posición de fuerza, ahora enfrentaba presiones que alteraban cada cálculo. La adquisición hostil de Anheuser-Busch por parte de InBev en 2008 representó un cambio sísmico. La asociación que la gerencia de Modelo había cultivado durante 15 años, de repente involucró a diferentes contrapartes, con diferentes prioridades. Los nuevos propietarios, Anheuser-Busch InBev, abordaron la relación con Modelo, con perspectivas moldeadas por su propia historia agresiva de consolidación. El conglomerado belga-brasileño había crecido a través de la adquisición, a través de la integración, a través de la extracción de eficiencias de los competidores absorbidos. Vieron las participaciones minoritarias no como acuerdos permanentes, sino como posiciones preliminares a la espera de su finalización. Sus intenciones con respecto a Modelo nunca se declararon explícitamente, pero se hicieron cada vez más legibles. Dentro de las propiedades familiares dispersas por la Ciudad de México, las implicaciones de estos cambios globales generaron nuevas ansiedades. La asociación que alguna vez pareció protectora, ahora parecía depredadora. El aliado estadounidense había sido absorbido por una entidad sin apego sentimental a las estructuras de propiedad mexicana. Las conversaciones que anteriormente se habían centrado en los niveles de dividendos y la representación en la junta directiva, comenzaron a abordar preguntas existenciales sobre la futura relación de la familia con la compañía que sus ancestros construyeron. La sede de Modelo en Javier Barros Sierra operó durante estos años bajo condiciones de incertidumbre permanente. Los ejecutivos que habían construido carreras navegando la relación con Anheuser-Busch ahora enfrentaban a contrapartes cuyos métodos diferían fundamentalmente. La cultura de gestión influenciada por Brasil de InBev enfatizaba la reducción de costos, la mejora de márgenes, la integración rápida, el cultivo paciente de relaciones que caracterizó la cultura corporativa de Modelo encontró expectativas de desempeño inmediato. La gestión profesional se encontró atrapada entre presiones contrapuestas. Los accionistas familiares, por muy disminuidos en influencia, conservaron derechos legales que podrían complicar las transacciones. Los representantes de InBev presionaron por una integración más profunda, por la eliminación de redundancias, por la alineación con los estándares operativos globales. Los ejecutivos que ocuparon el espacio entre estas demandas experimentaron el estrés particular de servir a maestros cuyos intereses se habían vuelto incompatibles. Algunos miembros de la familia reconocieron que el final había llegado efectivamente. La pregunta ya no era si se perdería el control, sino bajo qué términos se manejaría la pérdida. Estos realistas argumentaron a favor de la rendición negociada, logrando el mejor precio posible, mientras las acciones familiares aún conservaban valor de apalancamiento. La demora, sugirieron, solo debilitaría su posición a medida que InBev acumulara acciones adicionales e influencia adicional. Otros rechazaron esta evaluación. La compañía seguía siendo rentable. Las marcas conservaban valor.
Las regulaciones mexicanas ofrecían cierta protección contra adquisiciones extranjeras no deseadas. La resistencia seguía siendo posible. Insistieron, si tan solo la familia pudiera unificarse detrás de objetivos claros. Estos optimistas propusieron estrategias para mantener la independencia, buscando socios alternativos, reestructurando la propiedad, apelando al sentimiento nacionalista que podría generar barreras regulatorias. Los debates ocurrieron en entornos privados que preservaron la tradición de discreción de la familia. Las salas de estar en las propiedades de Polanco albergaron conversaciones que determinarían el destino de un imperio comercial. Los jardines en Lomas de Chapultepec proporcionaron telón de fondo para argumentos que se extendieron durante meses, sin resolución. Los muros que protegieron estas discusiones de la observación pública también impidieron la presión externa que podría haber forzado una decisión. Mientras tanto, la compañía continuó operaciones que parecían desconectadas de las luchas de propiedad que ocurrían por encima de ellas. Corona mantuvo su posición como la cerveza importada líder en los Estados Unidos. Modelo Especial creció rápidamente entre los consumidores estadounidenses que descubrían su carácter distintivo. La expansión internacional continuó en mercados de Asia y Europa. La máquina comercial funcionó independientemente de los conflictos familiares que técnicamente la gobernaban. Esta desconexión ilustró cuán completamente Grupo Modelo había evolucionado más allá de su estructura fundacional. El éxito de la compañía ya no dependía de la guía familiar. Las marcas poseían un impulso que los cambios de propiedad no podían alterar de inmediato. Las redes de distribución, las instalaciones de producción, las relaciones con el mercado, estos activos conservarían su valor independientemente de qué nombres aparecieran en los registros de accionistas. La relevancia de la familia se había vuelto principalmente financiera en lugar de operativa. Las propiedades mismas parecían reconocer esta transformación. Las propiedades que una vez funcionaron como extensiones del poder corporativo, lugares para el entretenimiento de negocios, escenarios para discusiones estratégicas, se habían vuelto puramente residenciales. Los ejecutivos que realmente dirigían las operaciones de Modelo vivían en otro lugar, socializaban en diferentes círculos, construían relaciones con contrapartes internacionales en lugar de patriarcas familiares. La geografía del poder se había desplazado lejos de las direcciones que la riqueza fundadora había establecido. Algunos complejos familiares mostraron signos de mantenimiento diferido durante estos años inciertos. Las decisiones sobre renovación o reparación requerían claridad sobre los recursos futuros que nadie poseía. Los jardines que una vez emplearon a múltiples personal a tiempo completo operaron con equipos reducidos. Los interiores conservaron arreglos de décadas anteriores, no por elección estética, sino por vacilación financiera. El tejido físico de la riqueza familiar comenzó a reflejar la incertidumbre psicológica de sus propietarios. La generación más joven experimentó estos años con particular intensidad. Criados con expectativas de herencia, ahora enfrentaban futuros de certeza disminuida. Algunos aceleraron su propio desarrollo profesional, buscando la independencia de fortunas que podrían no materializarse como se anticipaba. Otros se retiraron a las estructuras sociales que la riqueza siempre había proporcionado, encontrando en las membresías de clubes y los eventos sociales la estabilidad que las finanzas familiares ya no garantizaban. Las negociaciones finales comenzaron en serio durante 2011. Anheuser-Busch InBev había acumulado suficiente posición para hacer que sus intenciones fueran innegables. La pregunta ya no era si ocurriría la adquisición, sino qué precio podrían extraer los accionistas familiares y qué condiciones podrían adjuntar a su rendición. Los abogados que representaban a varias ramas familiares se involucraron con el asesor legal corporativo en sesiones que se extendieron durante meses. La complejidad de la estructura de propiedad que había evolucionado a lo largo de generaciones ahora creó obstáculos para una transacción eficiente.
Docenas de miembros de la familia poseían acciones a través de varios fideicomisos y entidades tenedoras. Cada rama poseía intereses distintos, consideraciones fiscales distintas, relaciones distintas con la gerencia de la compañía. Reunir el consenso requirió negociaciones dentro de la familia, tan intrincadas como las negociaciones con la parte adquirente. Algunos accionistas exigieron valoraciones premium que reflejaran el valor de la marca global de Corona. Otros priorizaron la velocidad, buscando liquidez antes de que las condiciones del mercado pudieran deteriorarse. Una minoría intentó adjuntar condiciones que preservaran la participación familiar en la gobernanza, buscando asientos en la junta directiva o roles de asesoría que mantuvieran alguna conexión con la empresa que sus ancestros construyeron. Estas prioridades contrapuestas generaron conflictos que la tradición de privacidad de la familia ya no podía contener. Las propiedades que albergaron estas negociaciones fueron testigos de conversaciones que habrían sido inimaginables para generaciones anteriores. En las mismas habitaciones donde Pablo Díez Fernández había planeado una vez la expansión, sus descendientes ahora debatían los términos de la retirada. Los retratos y fotografías que decoraban estos espacios representaban a hombres que habían construido algo de la nada. Sus herederos lucharon por preservar algo de todo. Los equipos legales que trabajaban en la transacción ocuparon salas de conferencias en la sede de Modelo con creciente frecuencia. Los documentos se acumularon en volúmenes que requirieron almacenamiento dedicado. La maquinaria de la adquisición corporativa generó papeleo que documentó cada aspecto de la transferencia: valoraciones de activos, evaluaciones de pasivos, acuerdos con empleados, presentaciones regulatorias. El paso de la compañía del control mexicano al belga brasileño dejó registros exhaustivos, incluso cuando las dimensiones humanas de ese paso permanecieron privadas. El papel del gobierno mexicano en la revisión de la transacción introdujo incertidumbre adicional. Los reguladores antimonopolio poseían autoridad para bloquear o modificar adquisiciones extranjeras que amenazaran los mercados competitivos. Los políticos nacionalistas plantearon objeciones a la venta de una compañía tan estrechamente identificada con la identidad mexicana. Durante meses, persistió la posibilidad de que la intervención regulatoria pudiera preservar la independencia que los accionistas familiares ya habían decidido rendir. Estos procedimientos regulatorios generaron la única discusión pública de las implicaciones de la adquisición. Los economistas debatieron la concentración del mercado. Los políticos cuestionaron si la propiedad extranjera servía a los intereses nacionales. Los periodistas investigaron a las familias fundadoras, produciendo perfiles que revelaron más sobre su riqueza de lo que décadas de deliberada oscuridad habían permitido. El silencio que había protegido a Grupo Modelo durante generaciones finalmente se rompió bajo la presión de los requisitos transaccionales. Las familias experimentaron esta repentina visibilidad con una incomodidad que se acercó al trauma. Los reporteros se apostaron fuera de las entradas de las propiedades. Las fotografías aparecieron en publicaciones que nunca antes habían reconocido su existencia. La privacidad que la riqueza siempre había comprado resultó insuficiente contra el valor noticioso de una transacción de $20,000 millones. Por primera vez, los nombres Díez y Fernández aparecieron en contextos que sus portadores no podían controlar. Dentro de los complejos, las respuestas variaron. Algunos miembros de la familia rechazaron todo contacto con los medios, retirándose aún más a espacios protegidos, instruyendo al personal para que negara su presencia a cualquier consulta. Otros reconocieron una oportunidad en la atención, utilizando entrevistas para dar forma a narrativas que preservaran la dignidad familiar. Algunos miembros más jóvenes, menos apegados a las tradiciones de invisibilidad, se involucraron con periodistas de maneras que horrorizaron a sus mayores. La sede en Javier Barros Sierra operó durante este periodo bajo condiciones de escrutinio perpetuo. Los empleados se encontraron con periodistas en las calles circundantes.
Los ejecutivos vieron sus movimientos rastreados, sus reuniones documentadas, sus asociaciones analizadas. La cultura institucional de discreción que había definido a Modelo durante décadas resultó una preparación inadecuada para la atención que acompañó su absorción en un conglomerado global. La aprobación regulatoria llegó en etapas a lo largo de 2012. Las autoridades mexicanas extrajeron concesiones con respecto a la competencia doméstica, requiriendo desinversiones que preservaron cierta presencia independiente en el mercado nacional. Los reguladores estadounidenses impusieron sus propias condiciones, preocupados por la concentración en los segmentos de cerveza importada. Cada aprobación acercó la transacción a su finalización, mientras reducía las posibilidades de reversión. Las firmas finales ocurrieron sin ceremonia pública. Ninguna fotografía documentó el momento en que los representantes de la familia respaldaron documentos que transferían sus acciones a Anheuser-Busch InBev. La transacción, que concluyó casi 90 años de propiedad familiar, sucedió en oficinas legales, presenciadas solo por abogados y notarios, cuyas obligaciones profesionales requerían presencia. El final llegó no con drama, sino con formalidad procesal. Los fondos se transfirieron a cuentas en poder de varios fideicomisos e individuos familiares. Las cantidades fueron sustanciales por cualquier medida ordinaria, cientos de millones de dólares, distribuidos entre docenas de destinatarios. Sin embargo, el dinero proporcionó una compensación incompleta por lo que se había rendido. Las familias conservaron la riqueza, pero perdieron la identidad. Siguieron siendo ricas, pero se volvieron irrelevantes para la empresa que había definido su posición durante generaciones. Las propiedades en Polanco y Lomas de Chapultepec continuaron su existencia en gran medida sin cambios en el periodo inmediatamente posterior. El personal mantuvo rutinas establecidas a lo largo de décadas. Los jardines florecieron de acuerdo con patrones estacionales indiferentes a las transiciones de propiedad. La infraestructura física de la riqueza familiar persistió incluso cuando su fundamento comercial había sido eliminado permanentemente. Estas propiedades perdurarían, pero su significado se había alterado fundamentalmente. Algunos miembros de la familia se fueron de México en los meses siguientes a la finalización. Las propiedades en Miami, Madrid y otros destinos internacionales recibieron nuevos residentes permanentes. La transacción había proporcionado recursos para la movilidad global que las generaciones anteriores nunca habían buscado. El apego a la Ciudad de México, que había caracterizado a las familias fundadoras, se debilitó a medida que desaparecían las razones comerciales de ese apego. Otros permanecieron, navegando relaciones con una compañía que ya no requería su participación. El nombre Modelo persistió en edificios, en productos, en comunicaciones corporativas, pero la conexión entre ese nombre y las familias que lo habían creado se volvió cada vez más histórica, una cuestión de archivos en lugar de una relación viva. Se convirtieron en ancestros mientras aún vivían, conmemorados en materiales de la compañía que documentaban los orígenes sin reconocer la irrelevancia actual. Los años posteriores a la adquisición se establecieron en patrones que nadie había anticipado. Anheuser-Busch InBev implementó cambios operativos con la eficiencia que su reputación prometía. Las redundancias fueron eliminadas. Los procesos fueron estandarizados. La cultura particular que había caracterizado a Grupo Modelo, su ritmo deliberado, su énfasis en las relaciones, su tolerancia a la ineficiencia al servicio de la lealtad, dio paso a una gestión impulsada por métricas que no reconocía tales acomodos. La sede en Javier Barros Sierra continuó funcionando, aunque su significado dentro de la estructura corporativa global disminuyó constantemente. Las decisiones que una vez se originaron en la Ciudad de México ahora llegaban de São Paulo, de Nueva York, de Lovaina. El edificio que había representado el centro de un imperio comercial se convirtió en una oficina regional, implementando estrategias desarrolladas en otros lugares,
reportando a ejecutivos que nunca habían caminado por sus corredores. Los ex empleados describieron la transformación en términos que evitaban la crítica directa, pero transmitían una pérdida inconfundible. La sensación era diferente, dijeron. El sentido de pertenecer a algo específicamente mexicano, algo conectado a familias particulares e historias particulares, se había evaporado. Ahora trabajaban para una corporación que casualmente operaba en México, en lugar de una compañía mexicana que había alcanzado un alcance global. La distinción importaba más de lo que los organigramas podían capturar. Las propiedades de las familias fundadoras entraron en su propio periodo de transición tranquila. Algunas propiedades se vendieron a nuevas riquezas. Fortunas tecnológicas, ejecutivos de servicios financieros, los beneficiarios de la economía en evolución de México. Otras permanecieron en manos de la familia, pero albergaron a miembros cuya conexión con Grupo Modelo se había vuelto puramente conmemorativa. Vivían en espacios construidos con dinero cervecero, mientras perseguían vidas completamente desconectadas de la cerveza. Los jardines todavía recibían mantenimiento. El personal de seguridad todavía monitoreaba las entradas. La presentación física de estas propiedades cambió poco en los años posteriores a la adquisición, pero los visitantes que habían conocido estos espacios en épocas anteriores detectaron diferencias que desafiaban la fácil descripción. Una ausencia de propósito, tal vez. Una cualidad de preservación en lugar de habitación. Las propiedades se habían convertido en monumentos a algo concluido en lugar de escenarios para algo en curso. Corona continuó su trayectoria global bajo nueva propiedad. La marca logró penetraciones en mercados que la gerencia familiar nunca había priorizado. La botella transparente apareció en tiendas de conveniencia en toda Asia, en supermercados en toda Europa, en lugares que Pablo Díez Fernández nunca podría haber imaginado. El éxito comercial continuó, amplificado por recursos y redes de distribución que solo la consolidación global podía proporcionar. Si este éxito reivindicó la adquisición o simplemente demostró lo que se había rendido, siguió siendo una pregunta sin respuesta definitiva. Las familias que habían vendido sus acciones observaron el crecimiento continuo de la marca desde posiciones de cómoda irrelevancia. Retuvieron riqueza suficiente para generaciones. Habían perdido algo que la riqueza no podía reemplazar: una relación entre el nombre familiar y la empresa nacional, que había proporcionado identidad más allá de la mera opulencia. El silencio que había caracterizado a Grupo Modelo a lo largo de su existencia independiente persistió en forma alterada. Las familias no discutieron públicamente sus sentimientos sobre la transacción. No concedieron entrevistas reflexionando sobre lo que se había perdido. Mantuvieron la discreción que generaciones habían establecido, a pesar de que la justificación comercial para esa discreción había desaparecido. El silencio se había convertido en hábito más que en estrategia. En los archivos de la compañía, los documentos preservan el registro de lo que las familias fundadoras construyeron. Las fotografías muestran ceremonias, inauguraciones, celebraciones de hitos que marcaron el crecimiento de la compañía. Los rostros en estas imágenes pertenecen a hombres que creyeron que estaban estableciendo algo permanente, algo que llevaría sus nombres indefinidamente. No podían haber sabido que la permanencia nunca estaba disponible, que cada imperio contiene las condiciones de su propia conclusión. Las propiedades permanecen en pie en toda la Ciudad de México. Sus muros todavía separan los jardines privados de las calles públicas. Sus puertas todavía se abren para admitir a residentes, cuyos apellidos ocasionalmente se hacen eco de los fundadores. Pero la conexión entre estas propiedades y la compañía que financió su construcción existe ahora solo en la memoria, en documentos, en historias que cada año menos personas recuerdan contar. Lo que perdura es la cerveza misma, botellas abiertas a la luz del sol a través de 6 continentes, llevando un nombre que una vez significó algo específico y ahora significa algo universal. La transformación de empresa familiar mexicana
a mercancía de marca global, se completó tan a fondo que el significado original se volvió invisible. Corona pertenece a todos ahora, lo que significa que no pertenece a nadie en particular, lo que significa que las familias que la crearon finalmente han logrado el anonimato que siempre cultivaron, aunque no en la forma que pretendían.